en horas de la tarde, los diputados liderados por Dana Castañeda, ¿verdad?, de la Asamblea Nacional de Panamá, salieron a los predios del hemiciclo legislativo acompañando a otros colegas de bancada para ordenar el retiro de las vallas de seguridad. Y así dice: hoy damos fin a las fronteras que separaban al pueblo de la Asamblea. Hoy abrimos las puertas de la Asamblea al pueblo panameño. Es uno de nuestros compromisos, además de trabajar en equipo con todas las bancadas y de producir los mejores proyectos de ley para el beneficio del país. Excelente paso que está tomando la presidencia de la Asamblea, en esta ocasión por Dana Castañeda. Un buen mensaje a la nación. Parecen pequeños pasos, parecen pasos minúsculos e insignificantes, pero tienen mucho significado simbólico. Se abren las compuertas. Basta ya del ocultismo, basta ya del secretismo. Esas vallas representan el miedo, el temor que representaban la distancia que había entre la Asamblea y el pueblo panameño. Totalmente oídos sordos y que realmente no atendía a los verdaderos problemas de la ciudadanía. Vamos a escuchar aquí las palabras de la diputada Dana Castañeda. Ahí está la presidenta de la Asamblea, la están grabando. Esto no deja de ser tampoco un poquito de populismo y show mediático, pero bueno, es un gran paso que no se hacía en el gobierno oscuro anterior. Ahí estamos viendo cómo ella va inspeccionando, cómo se van llevando todo este poco de vallas, que lo único que representaban es división y separación entre el pueblo y la Asamblea, como no debe ser, como no debe ser. De octubre del año pasado, cuando se estaba discutiendo el nuevo contrato minero. El día de hoy ella está acompañada con algunos grupos de la coalición Vamos y también de otros partidos políticos. Ha salido para entonces dar las instrucciones a los funcionarios de la Asamblea Nacional y así iniciar con el movimiento de estas vallas para retirarlas y así permitir el acceso a la ciudadanía cuando se den discusiones en la Asamblea Nacional. Ella va a dar algunas declaraciones a los medios de comunicación que nos encontramos aquí en este punto para explicarnos, ¿no?, el porqué de la medida, y entonces se ha conversado con el personal respectivo para que empiecen con la remoción de estas vallas. Presidenta, no sé si nos comenta un poco, ya ha girado las instrucciones para poder retirar estas vallas. Bueno, hoy damos fin a las fronteras que separaba al pueblo de la Asamblea. Hoy abrimos las puertas de la Asamblea al pueblo panameño. Es uno de nuestros compromisos, además de trabajar en equipo, todas las bancadas, de producir los mejores proyectos de ley para el beneficio del país. Queremos que la participación del pueblo sea expedita y la Asamblea, que es la casa de todos los panameños, tiene que ser de puertas abiertas. Y de puertas abiertas no debe ser un eslogan, debe ser una realidad, y hoy estamos pues dando el inicio de la nueva asamblea que queremos construir entre todos. Cuando se den discusiones álgidas, ¿no se estarán utilizando estas vallas? Si prevalece el consenso, si prevalece un debate sano, de altura, si escuchamos al pueblo, creo que no va a ser necesario. Estoy convencida que no va a ser necesario tener estas vallas que nos distancian del pueblo, de la comunidad. Nosotros queremos abrir no solamente la Asamblea, sino también el Departamento de Participación Ciudadana para que los panameños puedan opinar, y nosotros estamos decididos a escuchar la voz del pueblo a través de cada una de las iniciativas legislativas que presenten los honorables diputados. Como tiene que ser, como nunca debió dejar de ser, pero como vivimos en el gobierno de la oscuridad, que vengo diciéndolo y lo voy a decir siempre, el gobierno de la oscuridad, que ya terminó, gracias a Dios, sobrevivimos al gobierno de la oscuridad. Entonces ellos estaban escondiéndose como hacen los malhechores, se esconden en la oscuridad con las leyes esas aprobadas de noche también. Eso también debe eliminarse, debe ser de día, públicamente, puertas abiertas, como le está diciendo la diputada presidenta de la Asamblea. Es importante eso. Esos son los primeros pasos. Yo no lo aplaudo, vuelvo y repito, yo no lo aplaudo porque eso es lo normal que tiene que hacer la Asamblea. No es algo tampoco que wow, o sea, lo anormal, por eso que aquí normalizamos lo incorrecto, lo malo parece bueno y lo bueno parece malo. Normalizamos las cosas mucho hoy en día.
muy triste eso, muy lamentable. Como sociedad hemos caído muy bajo. Esperamos de que estas cosas se sigan dando, porque esto es un paso positivo, un pequeño paso positivo. También adentro, cuando van a trabajar, que sean leyes importantes, no cosas cosméticas, no tonterías. Mira el tema de Unión Fenosa, de la luz, de Naturgy. Esas cosas hay que ponerle la cascabel al gato, entre otras tantas situaciones que se dan en el país. Esos salarios, esos nombramientos, esas botellas, esas son cosas que hay que eliminar. Imagínate, hay muchas situaciones y se puede hacer, con voluntad se puede hacer. Para TVN en vivo, si se dan protestas, si se vienen las protestas, que son libres los ciudadanos de realizar protestas. ¿Por qué metes la cizaña, Dios mío? Como siempre los medios tradicionales metiendo cizaña. Y si vienen los Suntra, y si vienen los educadores, y si vienen los enfermeras, y si vienen los transportistas, y si vienen los jubilados, y si vienen los estudiantes. ¿Qué cizaña? Consenso, vamos a hablar, vamos a conversar. Claro, estos medios que les gusta el caos, que les gusta la anarquía en este país, parece mentira, son medios bien izquierdistas, verdaderamente. ¡Qué locura! ¿Cuál va a ser el accionar de la Asamblea Nacional? ¿Van a proceder nuevamente con las vallas? ¿Vamos a ver vallas de una vez con la primera protesta que se dé aquí? Bueno, esperamos que... A veces provocada por los medios, las protestas, por malinformar, por desinformar, por mentir, por meterle cizaña al pueblo, por crear división. Claro, siempre mandados por la élite, ¿no? Por la élite panameña. En la asamblea, pues, producto de la comunicación que va a existir con los medios, con ustedes, con la población, pues evitemos este tipo de situaciones que se daban anteriormente. Yo espero que en esta asamblea, por lo menos durante mi presidencia, no tengamos la necesidad de volver a traer estas vallas y que podamos nosotros tener claro de que el consenso, la escucha permanente, la empatía con el pueblo nos va a permitir tener leyes que le den tranquilidad al país. Presidenta, ¿cómo avanza la evaluación de las planillas? ¿Se han dado nuevas definiciones? Sí, nosotros seguimos evaluando cada una de las planillas y por supuesto que reiteramos que el que no trabaja no va a cobrar. Pero es que, a ver, yo puedo agarrar una escoba y ponerme a barrer, pero si hay otra persona que tiene la escoba también allá, los dos estamos barriendo, tú en la esquina de allá, yo en la esquina de acá. Con una sola escoba es suficiente, él puede barrer de allá para acá. No solamente es las personas que están trabajando o no están trabajando, es que hay puestos innecesarios, hay figuras repetidas y hay que eliminar esas figuritas repetidas en los diferentes despachos, oficinas, como lo quieras llamar. No pueden haber 5 aseadores donde se necesita solamente un aseador. No pueden haber 5 choferes donde se necesita solamente un chofer. No pueden haber 2 directores, 3, 4 directores cuando un solo director es suficiente para el cargo del puesto. Eso también hay que verlo. Honorable Dana Castañeda. Aproximadamente 300 instituciones estamos realizando. Muy poquito, porque sé que hay muchas más. Estamos esperando. El tema de las manifestaciones, ¿cómo va a ser el proceder con las manifestaciones que llegan a los predios? ¡Opa! Dale con la misma cantaleta cizañosa. Ya estamos realizando una, ¿eh? Bueno, en su momento nosotros, primero que todo, que nosotros el que quiere entrar a la asamblea a presentar alguna inquietud, nosotros vamos a nombrar comisiones para atenderlos, ¿verdad? Y en el momento, pues que esperemos que no se dé, pues tomaremos las acciones en ese que garantice la seguridad de los ciudadanos. Que la población pueda ingresar nuevamente La asamblea de puertas abiertas no es un eslogan, hoy hemos dado inicio, es una realidad. Y lo primero que hemos hecho, pues, es solicitar que retiren las vallas, que es lo que nos separaba del pueblo. ¿De quién va a ser la decisión de colocar vallas? Porque en la anterior administración se hablaba que era la policía la que tomaba esa decisión. Las vallas no son de la asamblea, las vallas están en custodia de la Policía Nacional, ¿verdad? De esa manera, pues ellos tienen su rol que jugar para garantizar y proteger la vida de todos los ciudadanos, y nosotros tenemos la seguridad y tenemos la obligación de legislar de caras al pueblo. ¿Tiene conocimiento si el día de hoy se va a presentar los integrantes de las comisiones del pleno? Estamos trabajando, justamente vamos a una reunión con los jefes de bancada para definir este tema. Esperamos que a fin de semana pues ya podamos tener ya las comisiones integradas. Esas 300 instituciones son de qué planilla pertenecían esas instituciones? De distintas planillas. Muchas gracias. Así es, muy profesional, Dana Castañeda. Muy profesional. Muy profesional. Siempre las preguntas picantes y cizañosas, busca problemas, revolviendo todo, tratando de enturbiar las cosas, pero ella respondiendo profesional. Ahí está, gracias. Esas fueron las palabras de la honorable diputada
Dana Castañeda. Nosotros seguimos con los reportes aquí en tu canal YouKnow. Espero que te haya gustado y como siempre digo, YouKnow.